Vamos creando otra carpeta. Aquí yo tengo varias carpetas. Según yo, las tres. Y abrimos el CodeBlocks. El día de hoy vamos a terminar de ver todos los tipos de bucles, ciclos o loops. Si recuerdan, vimos la clase pasada el while. Hoy nos vamos a meter, empezar con un poco recordando el while para meternos al for. Hay chance y alcancemos a ver algo de funciones. Lo que veamos hasta el día de hoy, la próxima semana es el primer examen parcial. Entonces, todos los temas que veamos hasta hoy, que casi es hasta el ciclo for, va a ser parte del examen. Y al final lo recuerdo otra vez y ya les digo más o menos cómo va a estar la dinámica para aplicar el examen. ¿Vale? Vamos creando un archivo .c, ejercicio 01, como para empezar a repasar un poco lo que hicimos la clase pasada. Aquí voy a crear un nuevo archivo C. Y lo voy a guardar ahí en esta nueva carpeta que creo. Ejercicio 1.c. Y creamos la estructura con nuestra plantilla con el stdio y el main con su retorno. Sale. Ya hemos visto que el while se repite hasta una cierta cantidad de veces de acuerdo a una condición. Habíamos visto que si lo queríamos como ciclar o infinito, ese 1 significaba verdadero, entonces siempre lo va a ciclar, ¿no? Vamos probando, creando un tope, es decir, pedirle al usuario cuántas veces repetir el ciclo. Entonces vamos a repetir n veces el ciclo. Entonces mi i va a comenzar en 0. Si recuerden esta i, la llamamos nuestro contador. Normalmente el contador siempre va incrementando de 1 en 1. Y n va a ser mi límite. No le asigno ningún valor porque es el valor que yo le voy a pedir al usuario. Es hasta dónde, le voy a poner mejor límite. Límite del while. Es decir, hasta dónde se va a repetir. Si mi i va a comenzar en 0, pues yo le voy a pedir al usuario, oye, dame el valor de n. Y pues escaneamos el valor de n, ¿no? Entonces, si podemos empezar a poner validaciones, esa n tiene que ser mayor que 0 para que al menos se repita una vez. Entonces, si esa n es menor que 0, menor o igual que 0, es decir, desde 0 hacia atrás, un valor negativo, pues mostramos como un mensaje de error. Que diga n tiene que ser mayor a 0. Pues de ahí validamos la entrada que el usuario está escribiendo. Entonces, si el usuario escribe 5, n no es menor igual o 5 no es menor o igual que 0, pues no entra esa condición y va a continuar con el flujo del código. Entonces, aquí mientras esa i sea menor a mi límite, y yo le dije que se repitiera, pues voy a estar repitiendo el ciclo. ¿Qué vamos a hacer? Nada más imprimir
nuestra o nuestro contador. Imprimimos el entero y le ponemos una coma como para estar separando los valores en los que se va incrementando ese contador. Una vez que ya hayamos procesado para pasar al siguiente ciclo, hayamos visto el I++. Recuerden, el I++ es incrementar nuestro contador en 1, que es lo mismo que I sumarle un 1. Al inicio, antes de la ejecución del while, sabemos que I está en 0. Por ejemplo, si yo escribí un 5, pues ese 0 es menor que 5 y se imprime el 0 con la coma y después se incrementa el 1 para hacer otra vez el ciclo. ¿Por qué lo va a hacer otra vez? Porque si ese 1 es menor que mi límite que es 5, pues lo sigue repitiendo. ¿Hasta cuánto va a llegar? Va a llegar hasta 4. 4 es menor que mi 5, si lo va a imprimir, lo va a incrementar en 5 y ya 5 no es menor que 5, ya no se cumple esa condición y termina mi código. Wow. Dudas, preguntas. Entonces córranlo, pónganle un límite pequeño para que vean que les imprima hasta ese rango de valores. Después pónganle un valor muy grande si quieren 1000 para que vean que si les repite 1000 veces, es decir, de 0 hasta 999. Voy a poner que n el límite sea 5 y ahí vemos del 0 hacia el 4. Voy a poner 1000. Ahí tenemos desde el 0 hasta el 999 impresos. Y podemos ejecutar la validación. Es decir, quiero que se repita menos un veces, pues no lo podemos repetir de esa manera, ¿no? Tiene que ser mayor a 0.
Vamos pasando al for, teniendo esta misma idea de que el while necesita un contador de arranque, una comparación y un incremento para que no se cicle, que llegue hasta cierto punto, un límite. Vamos a ver que el for contiene esos como tres parámetros, desde donde inicia, hacia dónde termina y nuestro incremento, ¿no? Vamos a duplicar como este mismo código utilizando ese for como para que ver si pueden hacerle match a lo que hace el for en C. Creamos otro nuevo archivo. Clase 3, ejercicio 2.c. Vamos declarando nuestro contador como nuestra variable de arranque. El for lleva la siguiente estructura. Si ven, es como el while, los paréntesis y las llaves. Dentro del for van esos tres parámetros que les digo y van separados por punto y comas, que ahí son tres parámetros. El primer parámetro es desde dónde comienza mi contador. Le vamos a hacer comienza desde cero, como lo hemos estado haciendo. El segundo parámetro separado de ese punto y coma es hasta cuánto quiero que se repita. Es decir, mi condición. Mientras la i sea menor que 10, se va a estar repitiendo. Y después es cómo van a ser mis incrementos. El tercer parámetro comúnmente siempre es el i más más. Entonces, la primera vez que utilizamos el for o que funciona el for o que se ejecuta el for, arranca con eso. Inicializa nuestro contador. Inicializa en cero. Después dice, ok, si lo inicializo y se cumple la condición, entro al for. Hago lo que tengo que hacer y al final ejecuta el tercer parámetro que es el incremento. ¿Okay? Entonces imprimamos nada más para que vean que sí funciona igual que el while que hemos hecho previamente. Y si lo ejecutan, pues va a ser imprimir del 0 al 9, es decir, va a iterar o se va a repetir 9 veces, del 0 al 9. Y si le ponemos menor o igual, es decir, que llegue al 10, que entre cuando vale 10, pues nos va a imprimir hasta el 10, es decir, va a entrar 11 veces. Aquí tenemos el 10. Todavía podemos un poco simplificarlo. Si recuerdan, habíamos visto que al inicio declarábamos nuestras variables. A veces es común tener algo así, que dentro del for creemos e inicialicemos nuestro contador. Entonces dentro le ponemos tipo que es. Entonces el for ya queda un poco más compacto que el while. Recuerden el while, previamente necesitamos declarar la variable, setearla en 0 o en algún valor base, ponerle la comparación y dentro del while va el incremento. Entonces en el for pues tenemos ya todo eso. Nuestra variable, nuestro contador, nuestro comparador y nuestro incremento en una sola línea. Y funciona igual de la misma manera. ¿No? Pues ahí tenemos de el 0 al 10, ¿no? Podemos hacer lo mismo pero de manera inversa.
y aquí se ve un poco como visualmente en el código se ve mejor. Es decir, voy a crear otro for. Dejen comentar podemos decir que este for es incremental. Va subiendo de uno en uno y nos va mostrando datos de manera ascendente. Es decir, de menor a mayor, si lo vemos de esa manera. Vamos haciendo otro for que sea decremental. Es decir, los datos van de manera descendente. Desde un tope hasta un valor menor. Es decir, si lo vemos del caso contrario, vimos que llega o va del 0 al 10. Va incrementando en un 1. ¿Cuál sería el caso decremental? Que empiece en 10 y que vaya decrementando de un 1 hasta que llegue a 0. Es decir, 10, 9, 8, 7, hasta llegar al 0. Entonces mi valor inicial es 10. Y lo voy a estar repitiendo mientras es ahí sea mayor igual a 0. Es decir, cambiamos el operador. Le ponemos que se va a repetir mientras es ahí sea mayor o igual a 0. Y nuestra i ahora que previamente iba incrementándose, ahora va a ser menos menos. En vez de ir sumando 1, va a ir restándole 1. Entonces vamos a ver ahora que va del 10 hasta el 0. Porque aquí todavía tenemos que mientras es ahí sea mayor o igual a 0, va a entrar a imprimir el valor de i. Se va a decrementar 0 menos 1, pues ya el menos 1 ya no se cumple la condición y termina. Le voy a poner un salto de línea antes del for como para que aparezcan la parte incremental y la parte decremental. Se han visto que con un puts de esta manera no imprime nada, pero nos imprime un salto de línea. ¿De qué? De línea. Salto de línea, si recuerdan, es... Acá lo pongo con comentarios. Diagonal n es el salto de línea. Es el enter. Entonces al correrlo, pues vamos a ver la parte incremental del 0 al 10. Se hace el salto de línea y en la siguiente línea se imprime la parte decremental. Empezamos el tope desde 10 hasta la parte más pequeña que es el 10. Ese es el 0, perdón, ¿no? Que me lo marca aquí mi comparador. Mientras es ahí, siga siendo mayor o igual que 0, pues va a entrar al for. Y voy decrementando, restándole en 1. Entonces, si recuerdan, cuando imprimimos la tabla ASCII, ¿desde qué valor comenzamos a imprimir? Que es el espacio. Son 255 elementos y habíamos impreso hasta el 127 o 126. Y habíamos comenzado desde el 32. Desde el 32 hasta el 127. Entonces, lo que vamos a hacer es imprimirlos de manera como inversa. Desde el 127 hasta el 32, que es el space. ¿Dudas, preguntas con esto? Vamos haciendo ejercicio 3. Entonces, vimos que desde el 32 podemos empezar como a imprimir datos y vamos a llegar hasta el 126, es decir, el 127 no lo vamos a imprimir. Y le ponemos nuestro incremento.
Entonces, para aclarar un poco, los tres parámetros es inicializador, comparador e incremento. Incremento o decremento. Ya habíamos visto que podemos... ¿Cómo? Comparador y qué, ¿no? Decremento a incremento, decremento. Entonces vamos a imprimir su valor numérico y su valor en carácter. Y le vamos a poner un salto de línea. ¿De qué valor? De i. Si lo compilamos y lo corremos, pues vamos a ver ahí la tabla, ¿no? Que ya la habíamos hecho previamente con el while. Desde el 32 hasta el 126. Ahora vamos haciendo otro for. Vamos a ponerle aquí un salto de línea. Que lo haga de manera inversa, es decir, que empiece desde el 126 y que termine justo en el 32. Y lo vamos a ir decrementando. 126, 125, 124. Va a ir de reversa hasta llegar aquí al 32. Nos podemos copiar este print, que es nuestro formato con el que imprimimos nuestro variable en entero y nuestra variable en su representación como carácter. Si lo corremos, la última parte o el último print, vamos, aquí termina 126 y después del 126 empezamos a ir de reversa en los valores ASCII hasta llegar al 32, que sería como nuestro límite inferior.
Dudas, preguntas. Profe, Dime. entonces el for es más sencillo que el while o es la Se puede decir que es la misma cosa. Ahorita en el ejercicio 4 les voy a mostrar que es como lo mismo que el while, pero simplifica muchas cosas. A veces lo mejor es un for para hacer cálculos matemáticos porque representa una sumatoria. No sé si ya conocen las sumatorias, y ahorita les pongo como el ejemplo de la sumatoria. La sumatoria, pues lo que hace es tener un valor inicial, que lo hemos visto, y un límite, que hasta 100. Entonces lo que hace la sumatoria, sumando esos elementos en cantidad de veces. Entonces sería sumar el 1, más 2, más 3, más 4, bla, bla, hasta que llegue al 100. Esto después a lo mejor se lo ven en matemáticas discretas, se encarga así, ¿tá? Pero el for es una sumatoria que va desde un valor inicial punto a repetir, es decir, repetir un conjunto de operaciones n cantidad de veces. Muchos algoritmos lo que hacen es repetir muchas veces, entre más veces repitan, pues van a llegar a encontrar algún elemento, hacer el error más bajo, etcétera. Si ya hablamos de cuestiones un poco más modernas, las redes neuronales, que son un conjunto de nodos conectados, se están ciclando. Entonces, cada vez que uno las deja entrenarlas más, que es un ciclo infinito ahí que está, pues van aprendiendo y se van conectando cada vez más, ¿no? Entonces, las redes neuronales son sumatorias que están interconectadas entre un conjunto de cosas. Ya que ustedes empiecen a ver lo de inteligencia, o no sé si ya tengan fundamentos de inteligencia artificial, algo así, van a ver que cada neurona es una sumatoria que está conectada con otras neuronas, ¿verdad? Entonces, aunque cuando uno programa las neuronas, pues están los for ahí, nosotros no nos programamos tanto, ya hay como entornos o frameworks, como MATLAB o en Python hay librerías que ya tienen todo ese conjunto de fors y condiciones estructuradas ahí dentro, ¿no? Se ve en una parte ya cuando entran a ver ustedes, creo que ha de ser sistemas inteligentes uno o algo así relacionado con eso, que uno ve cómo es la estructura matemática de una red neuronal y básicamente es algo así, una sumatoria. Bueno, entonces ahorita lo que les voy a mostrar es cómo el for es como si fuera un while, lo vamos a eh, destripar, por así decirlo, para que vean que todos los ciclos o la mayoría de los ciclos en C pues hacen prácticamente lo mismo. Bueno, entonces, ejercicio 4. Pues vimos que, a lo que tenemos ahorita, que nuestro for acepta tres parámetros: el inicializador, el comparador y el incremento de incrementos. En una sola línea podemos tener esos tres parámetros, que es lo mismo que hacemos con el for. Si me regreso al primer ejercicio, vemos que tenemos nuestro inicializador, en el while está dentro del comparador y dentro del while está el incremento. Esto es el while clásico, un comparador y dentro el, el incremento. Entonces el for puede funcionar así. Pues ya vimos que podemos tener nuestra variable de inicio y dentro del for cuántas veces lo queremos repetir. Es decir, dejamos la parte inicial del inicializador sin nada, pero con el punto y coma. El segundo parámetro pues es la comparación y el tercero pues es el incremento, que lo podemos meter dentro del for, quedando algo así. Entonces, si hacemos lo que venimos haciendo de imprimiendo el entero, después de imprimirlo, pues hacemos el incremento. Y ese for es prácticamente pues un while. Nada más pues cambia nuestra palabra reservada para utilizar el for. Y hace prácticamente lo mismo que hace el while.
Si lo corremos, pues vamos a ver que pues, nos imprime igual del 0 al 9. Pero si vemos así el for, para mí, pues se ve medio raro, pues, ¿no? Mejor utilizo un while si quiero utilizar como esta misma estrategia, ¿no? Si recuerdan, el de las tablas que hicimos para mostrar la tabla de un número base que le metíamos y nos mostraba la tabla del 0 hasta el 10, vamos a hacerla con un for. Se va a hacer todavía más, pues más simple, por así decirlo, ¿no? Hagamos ejercicio 5 para hacer lo de las tablas con un for. Habíamos puesto la base que le pedíamos al usuario para no, ¿cuál tabla quieres? La del 2, que el usuario escribía este, esa base, ¿no? Entonces, pidamos al usuario la base para calcular o mostrar la tabla de ese número. Entonces, ya teniendo la base, ya podemos hacer ese ciclo que va a ir iterando desde el 0 hasta el 10 para irla multiplicando por la base. Entonces, sabemos que dentro del for podemos crear nuestra variable, definirla e inicializarla. ¿Hasta cuándo queremos que itere? Pues hasta el 10, para que empiece desde el 0 por la base y así se vaya, ¿no? Y los incrementos van a ser de 1. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mostrar nuestro formato. Es decir, nuestra base por nuestro iterador, que va a ser igual a otro entero. Lo imprime y vamos a hacer un salto de línea. ¿De dónde vamos a obtener esas variables? El primer entero que tenemos aquí, pues es nuestra base, que sería el 2 por nuestra i. Nuestra i es la que va cambiando de 0, 1, 2, 3, 4. La base se queda con ese valor. Y vimos que aquí mismo podemos hacer esa multiplicación. Nada más para mostrarlo. Entonces nomás lo voy a correr para imprimirlo para ver si funciona. Por ejemplo, la tabla del 2. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Nuestra base, que es la primera parte que está a la izquierda, después la i, que es el que va incrementándose. Entonces, tabla del 4. Ahí lo tenemos.
Dudas, preguntas. Vamos a hacer que nos imprima de un jalón la tabla del 1 hasta el 10. ¿Ok? Ya sabemos que esta es nuestra parte que nos muestra como la tabla de una base en específico. La base se la estamos pidiendo al usuario. Ahorita lo que vamos a hacer es que la base sea otro for que vaya del 1 hasta el 10. Es decir, la fase comienza en 1, va a entrar a hacer este for que ya sabemos, va a imprimir la tabla del 1. Termina este y se regresa a otro for en la base. La base incrementa 2 y nos muestra la tabla del 2. A esto que se le va a llamar, se le llama for anidados. Es decir, tenemos un for dentro de otro for. Entonces, ese for que tenemos ahí lo vamos a encapsular dentro de otro for externo. Entonces, voy a quitar esto de la base, lo voy a comentar, porque ya no se le vamos a pedir al usuario. Entonces vamos a tener otro for donde la base va a comenzar en 1 y la base va a ser menor o igual a 10. Es decir, vamos a mostrar la tabla del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 hasta la tabla del 10. Y la base sabemos que pues va incrementando en 1. Y abrimos llaves. Ahí tenemos dos for independientes. Entonces, esta base o este for para la base sabemos que se va a repetir 10 veces. Si seleccionamos este for y lo cortamos con control C o botón derecho y viene la opción de cut para cortar, lo metemos dentro del for y hacemos ahí un poco de ajustes como para que se vea que ese for está dentro de otro for. ¿Va? Este es nuestro for principal y este es nuestro for interno. El for interno es el que imprime la tabla de acuerdo a una base. Entonces, ¿cómo se le llama a esto? Esto se le llama, no sé, ciclos anidados. Sí, tiene for anidados. Entonces, el for que está más adentro se le llama for o ciclo interno. Y el otro for, pues sería el for externo. Ambos for, si ven, pues comienzan en diferente base o diferente valor, perdón, que utilizan diferentes variables. ¿Okay? O si lo corren, lo voy a hacer más pequeño para que quede un poco, acá nos faltaría el return 0. Vamos a ver todas las tablas. Desde la tabla del 1 hasta la tabla del 10. ¿Okay? Si quisiéramos las tablas hasta el 20, pues le cambiamos aquí que la base pues llegue hasta el 20. Pues si lo volvemos a correr, pues tenemos hasta la tabla del 20. Pruébenlo, dudas, preguntas. Sí. Pregunta, en este caso, la variable esa de base, Sí. no entra en conflicto con el de base inicial, porque la base de variable. Con el king de acá, No, el de arriba, acá lo definimos. Igual lo puedo hacer como está el otro, o sea, más sencillo. Se lo voy a comentar, es decir, es código no válido, no se ejecuta, y podemos dejarlo así, en base. Ya nomás quedan los dos for sencillos, sin declarar ni hacer nada antes. Entonces bien pudiera estar así, ¿no? Sin esto de acá. Entonces dentro o donde definimos el for, creamos otra variable. Porque únicamente va a funcionar ahí dentro del for. puede ser dando
Así se va a ciclar. Entonces, si tú le quitas, por ejemplo, lo voy a probar nada más esta parte, se va a quedar en 1 porque nunca va a incrementarse. Dudas, preguntas para seguir practicando con el for. Ya vimos cómo capturar nuestro nombre, se recuerdan con el scanf y le poníamos %s, nos capturaba solamente una palabra. Después utilizábamos los corchetes, como el del sombrerito, que comúnmente se le conoce como el exponente, diagonal n, y capturábamos un conjunto o nuestro nombre completo. Pues lo que vamos a hacer es capturar nuestro nombre completo y vamos a ir imprimiendo carácter por carácter de nuestro nombre y su valor ASCII. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ver es un arreglo, ya lo habíamos visto, casi creo que en la primera clase. Les había dicho que un arreglo es como si fuera una fila en Excel, donde cada celda es donde se guarda nuestra letra de cada nombre, nuestro carácter. Entonces queremos ejercicio 6. Y empecemos a trabajar con esos arreglos. Y como va a contener, o nuestro nombre contiene puras letras, pues vamos a tener que crear un arreglo de char. Creo que lo habíamos creado como de 100, de 100 espacios o de 100 caracteres o de 100 letras, si lo vemos de esa manera. Aunque los caracteres incluyen todo lo que está en el teclado, incluyendo números, símbolos y letras mayúsculas y minúsculas. Ya lo vimos en el ASCII, ¿no? La tabla ASCII nos dice todo ese conjunto de caracteres que existe. Entonces, vamos pidiéndole al usuario su nombre. Y lo habíamos capturado de la siguiente manera. Porque vamos a meter nuestro nombre. Si metemos enteros, pues son puros valores numéricos. Ya son números, letras, símbolos. Y lo guardamos el nombre. Aquí este scanf no lleva la persona aquí. Cuando es un arreglo de caracteres, hay que poner, o un arreglo X, de cualquier tipo, perdón, no ponemos el ampersand. Cuando es capturar una sola variable, sí ponemos el ampersand. Si vamos a importar una biblioteca, después del stdio, que se llama stdlib, y lo que vamos a hacer es con un for ir pasando carácter o posición por posición, desde la posición 0 del arreglo hasta el último elemento que hay en ese arreglo. Entonces, por ejemplo, el arreglo, había dicho que son celdas de una fila, pues el tamaño del arreglo, que son 100, no voy a dibujar los 100 posiciones. En cada posición, pues va a estar el valor de un carácter. Es decir, como ejemplo, si yo escribiera nomás mi nombre, sería algo así. Ahorita les voy a decir.
y lo jugamos con comillas simples. ¿Recuerdan cuando vimos el switch y vimos los casos? Habíamos validado casos con enteros y casos con caracteres. Poníamos el ampersand o la comilla, perdón, la comilla simple para saber que ese es un carácter o un símbolo o un char. ¿Okay? Entonces cada posición del arreglo tiene un elemento. Entonces empiezan desde cero. Y mi arreglo, pues el último posición va a ser 99. ¿Okay? ¿Cómo sé la cantidad de caracteres que hay en ese arreglo? Si yo escribí mi nombre, pues yo sé cuántos caracteres tiene, pero pues la computadora no lo sabe. Pues para eso vamos a incluir esta librería, porque hay una librería, una función que nos dice la cantidad o el tamaño del string que tenemos, de cadena de caracteres. Esa función se llama str len. Entonces, str, ¿qué es? Pues string, es un string, una cadena de caracteres, y len, ¿qué es? Pues la longitud. Sí, saber cuántos caracteres en cada cadena. Pues si yo escribo Michelle, pues yo sé que son 2, 4, 3 caracteres, pero la computadora no lo sabe. Entonces, con esta función nos va a decir, ok, tiene 6 caracteres. ¿Y para qué necesito la cantidad? Pues para iterar y saber hasta cuándo ya no hay más caracteres. Porque si yo lo dejo infinito, voy a acceder a posiciones de memoria después del 99 donde no tengo acceso. Y el programa lo va a tronar, el sistema operativo lo va a tronar. Hace muchos años, cuando los sistemas operativos no eran tan seguros como lo son más o menos ahora, uno podría acceder a posiciones de memoria desde el lenguaje C, donde se guardaban contraseñas, donde se guardaban otros tipos de datos, pues más, por así decirlo, donde pues los hackers podían meterse y robar información, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los sistemas operativos? Dicen, ok, tú me dijiste que necesitas 100 espacios para guardar caracteres, es decir, tienes desde el 0 al 99 para acceder. Si tú te excedes, yo te voy a tronar por seguridad, porque no puedes acceder a esas direcciones. ¿Va? Entonces, si a veces por un descuido de nosotros dejamos el ciclo infinito, pues el programa va a tronar porque el sistema operativo lo va a romper. ¿Va? Porque son direcciones de memoria donde no tenemos acceso. ¿Va? Entonces, capturamos nuestro nombre. Tenemos 100 espacios, o nuestro buffer, o nuestra memoria es de 100 espacios. Y a espacios me refiero a posiciones, para almacenar cada una de nuestras letras. Entonces, con un for, vamos a comenzar desde el índice 0. Por eso se llama, utilizamos i, porque comúnmente los ciclos que utilizamos para pasar por diferentes posiciones en los arreglos. Entonces ahí es el índice 0, el índice 1, así consecutivamente. Los arreglos en C, la gran mayoría de los lenguajes, comienzan en la posición 0. ¿Hasta qué posición voy a terminar? Mientras sí sea menor a esa cantidad de elementos con ese strlen que está en nombre. ¿Okay? Ese strlen me va a regresar un número. Yo no sé qué número hasta que yo lo corra y meta esa cadena de caracteres. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ir incrementando para pasar por la posición 0, por la posición 1, 2, 3, hasta, en este caso sería hasta la posición 6. ¿Por qué la posición 6? Porque para acceder al llega a la posición 6, pero no nos metemos porque el for termina justo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Imprimir cada carácter. Y más. Vamos a imprimir carácter. Y le vamos a hacer un salto de línea. ¿De dónde vamos a obtener ese carácter? Pues de nuestro arreglo. Pero nuestro arreglo tiene 100 posiciones. Ah, pues de la posición I.
Entonces, con estos corchetes, si ven, se parecen a los cuando definimos el arreglo, ahora nos sirven para acceder a una posición. ¿Qué posición? Pues sabemos que nuestro contador comienza en 0 y va a ir de 0, 1, 2, 3. Entonces vamos a ir sacando cada posición de ese arreglo. Si lo vemos en Excel, pues si recuerdan en Excel tenemos una fila, pues es la celda A, la celda B, la celda C, así consecutivamente. Pruébenlo, compilen. Bueno, aquí me dio un error. Chance y está en otra biblioteca. Va a estar en string.h. Sí, es en string.h donde está esta función, strlen. Entonces, si lo corremos, pues nos va a preguntar nuestro nombre. Voy a poner el que está ahí en el pintarrón. Y lo que nos muestra es cada una de las palabras. Entonces, lo que vamos a hacer es, ok, imprime el carácter y después imprime su representación en ASCII, que es imprimir ese carácter con valor numérico. Entonces, aquí después del %C, que nos imprima el %I. Aquí tenemos que repetir este mismo. Que imprima el nombre, o la letra más bien, o el carácter, como carácter, y después imprima lo que hay en esa posición como entero. Ya está. El carácter, que es el que escribimos, y su valor en ASCII. En la tabla ASCII el 77 representa esa M mayúscula. La I minúscula es 105, la C minúscula 99 y así consecutivamente cada una de las letras tiene su representación en esa tabla ASCII. ¿Alguna duda, pregunta con esta parte? Para seguir practicando con los arreglos. Aquí es un arreglo de caracteres, este va a ser un arreglo de flotantes, con la idea de guardar
calificaciones, n cantidad de calificaciones, y calcular el promedio de esas n calificaciones. El promedio es sumar esas n calificaciones y dividirlas sobre esas n calificaciones. Entonces podemos crear un arreglo pequeño de 10 enteros, perdón, de 10 flotantes, pedirle al usuario, ¿cuántas calificaciones quieres capturar? No sé, 4. Entonces el for va a saber cuántas veces pedirle, 4 veces. Vamos a guardar cada una de esas calificaciones en una posición de manera ordenada. La posición 0, en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Ya tenemos esas 4 calificaciones. Después otro for que va a ser sumar esas 4 calificaciones para el final hacer la división de la sumatoria de esas calificaciones. ¿Dudas con los for, con esta parte? Hagamos ese ejercicio o ese algoritmo para calcular n cantidad de calificaciones. Este es ejercicio 7.0. Vamos a crear un arreglo de flotantes. Vamos a suponer que las calificaciones van a ser con punto decimal, ¿no? Y vamos a tener un buffer de máximo 10 calificaciones. Es decir, vamos a validar eso por si el usuario quiere, quiero capturar 12 calificaciones, pues no me alcanza mi fila o mi arreglo para más calificaciones. Porque si les digo, o como les comenté, si queremos acceder a posiciones fuera de nuestro tamaño, el sistema, el Windows lo va a tronar, ¿no? Entonces, ¿cuántas calificaciones queremos? Le voy a poner aquí n calificaciones, ¿no? Va a calcular el promedio de esas n calificaciones. N es para guardar n cantidad de calificaciones. Y necesitamos la variable donde vamos a ir guardando cada calificación, pero lo que vamos a hacer es que la guarde directamente en una posición de la regla. ¿Okay? Entonces, con un for, no es cierto, primero hay que pedirle cuántas calificaciones va a capturar. Y leemos esa cantidad de calificaciones, que es nuestra variable n para n calificaciones. Y validamos si n es menor que 0 o menor o igual que 0, es decir, en una calificación o calificaciones negativas que no existen, o n es mayor que 10, porque nuestro arreglo es de 10 calificaciones, no podemos capturar más de 10 calificaciones. Entonces, este operador OR es alguno de estos. Mientras alguno de estos sea verdadero, voy a entrar a la condición. ¿Okay? ¿Qué hacíamos? Pues imprimíamos error. Vamos a poner n tiene que ser mayor a 0 y menor a 11. Y terminamos el programa.
Si n no es menor o igual a 0, ni tampoco es mayor que 10, pues quiere decir que estamos en un rango válido, es decir, capturar una calificación o 10 calificaciones. Entonces vamos a comenzar con un for. Entonces sabemos que vamos a comenzar capturando y insertando en la posición 0. ¿Hasta cuándo voy a repetir ese ciclo o de pedir calificaciones? Hasta n, que fue lo que el usuario escribió, que son las n cantidad de calificaciones que vamos a capturar. Y mostramos un mensaje. Calificación. Y capturamos la calificación. Scanf. Vamos a capturar un flotante. ¿Dónde lo vamos a guardar? Tenemos un arreglo de calificaciones en la posición I. Y aquí le vamos a poner el ampersand porque es solamente un solo valor o una sola variable. Aunque es un arreglo, estamos accediendo a una celda nada más. Hagan de cuenta que cada celda es donde está la variable para un flotante o para guardar el valor de un flotante. Hasta ahí lo podemos probar, nada más para ver si no hay ningún error antes de continuar con ese algoritmo. ¿Cuántas calificaciones quieres capturar? Le voy a poner 3. Eso quiere decir que nos va a repetir 3 calificaciones. Ahí me está pidiendo la primera calificación, ¿no? 89. Me pide la segunda calificación. 90. Y la tercera calificación, 100. Y termina hasta ahí por ahora el programa. ¿Qué podemos agregarle? Que nos imprima calificación 1, calificación 2, calificación 3. ¿Okay? Como para saber en qué calificación vamos, o el orden. Entonces aquí en el printf vamos a ponerle calificación, que nos imprima un entero. Entonces, ¿qué entero nos va a imprimir? El que tiene el índice. ¿Okay? Lo voy a correr de nuevo antes de ponerle ese más. Entonces, ¿cuál va a ser el mensaje? Calificación, ¿cuánto vale ahí en la primera corrida? 0. Calificación 1, calificación 2. Entonces nos va a ir diciendo como el índice donde se va a ir guardando la calificación. Entonces, si lo corremos de nuevo, quiero capturar 3 calificaciones. Calificación 0, 89. Calificación para la posición 1, si lo vemos de esa manera, 78. Calificación para la posición 2, 91. Y termina. Si lo queremos que empiece desde 1, calificación 1, 2, 3, pues a este y que tenemos aquí, pues nomás le sumamos 1. No afecta en nada nuestro for, más que nada afecta para nuestro formato al momento de mostrarlo. Entonces al volverlo a correr, me va a pedir calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Entonces, este for, ¿para qué nos va a terminar sirviendo? Para capturar las calificaciones. Las n calificaciones. Ahora necesitamos otro for para aplicar el algoritmo, que es sumar todas las calificaciones y una vez sumadas, dividirlas por esa cantidad de calificaciones. ¿Okay? Para eso vamos a necesitar una variable que es la que va a ir sumando, o va a ir guardando, o va a ir acumulando la suma de cada una de esas calificaciones. Entonces, esa variable la vamos a declarar acá y va a ser, vamos a poner suma.
Y a esta variable va a ser nuestro acumulador. ¿Por qué se le llama acumulador? Porque va acumulando valores. No es un contador, los contadores siempre suelen ser que van contando de uno en uno. ¿Okay? Los acumuladores van agregando datos, sumando datos, multiplicándose datos. Este acumulador lo vamos a inicializar en cero. ¿Para qué? Pues para que la suma, o el primer elemento, el segundo, el tercero, pues se vaya acumulando la información. Entonces, abajo de ese for, que ya tenemos las n calificaciones, ¿qué vamos a hacer? Sumar las n calificaciones usando el acumulador. Entonces va a ser el mismo for o la misma definición del for que itere hasta esa n cantidad de calificaciones que tenemos. ¿Y qué va a hacer? Pues va a ir acumulando. Suma va a ser igual a lo que tiene actualmente, que en este caso es 0, más la calificación que está en la posición I. ¿Cuál es la posición I a la primera corrida? La posición 0. Entonces en la segunda iteración ya tiene suma, ya tiene la primer suma, por así decirlo, del primer elemento, de la posición 0. Y ya vale 1. Entonces se va a sumar lo que ya tiene con la calificación que está en la posición 1. Después otra vez se va a sumar con la calificación 2 hasta que terminemos con esa n calificaciones. Al final del for tenemos esa suma de n calificaciones. ¿Qué nos falta? Pues dividir la suma sobre n para obtener el promedio. ¿Y qué necesitamos? Pues guardarla en una variable que se llame promedio. Pero en este caso únicamente la vamos a imprimir, no la vamos a guardar en ningún lado. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir el promedio. El promedio, dos puntos, va a ser un flotante con 2 decimales. ¿De dónde vamos a sacar el promedio? Pues la suma que calculamos previamente de las calificaciones dividido sobre n. Pruébenlo.
Aquí es ese río. Y ¿no? Creo que sí funciona. A ver. ¿La dejaste ahí? Sí, no pasa nada. Si la dejas ahí, no das uso, no pasa nada. ¿Cómo es la dejas ahí? Sí. A ver, ponla. A ver, digo, a mí no me complica. Para saber si no, no pasa nada. ¿Y qué? Es que desde aquí en View te va a aparecer toolbars y también. Entonces, es que ahora ya no también que otra cosa hice. A ver, y el mío es. Ya. Ahí es por index. Ajá. Index. Cada uno de estos, este es el índice y cero. Entonces, comúnmente lo dice index. Cada posición de la regla. Pero no está presente. Dice, ok, hasta el momento que iba a tomar. ¿Capturarlo? Para cuando le pongo por ejemplo, te la dejo. A ver, ¿tu código? Bueno. Baja, no, ahí en el borde. ¿Cómo declaraste calificación? ¿Es un flotante? Es. ¿Eso? ¿Dónde pusiste el cero? Suma, primero lo dejo. A ver. Sube. Es que tienes esta llave, el primer forma, y se cierra después del escáner. Te falta cerrarlo.
Pero el 2. Quita esa llave arriba del punto. Esa no está en el último. Sí. La parte de captura se suma en la parte de Al inicio iba al 0. Entonces la idea es mostrar calificación y el valor del índice. Entonces para que muestre 1, 2, 3, 4. No, muestre el 0. Meramente formato. Hagan un ejercicio para utilizar el for, donde ustedes le pidan al usuario un límite. Ya vimos cómo pedirle un límite. El límite me refiero a esa n de esa sumatoria, en donde si ponen 100, por ejemplo, sabemos o ya saben imprimir del 0 al 100, pero en vez de que me imprima del 0 al 100, que me imprima únicamente los pares que están dentro del 0 al 100. Si recuerdan, vimos que está el operador módulo. Entonces, un número entero, el módulo de 2, que es igual a 0, quiere decir que es pares. ¿Okay? Entonces, hagan un for en donde por cada número validen esto. Si ese número, al aplicar el módulo, es igual a 0, quiere decir que es par y que lo imprima. ¿Okay? Entonces, que lo imprima, por ejemplo, va a empezar en 2, 4, 6, 8, 10, hasta el 98. En caso de que lo hayan puesto que n 100. Si le ponen n a 200, pues el último va a ser de 100, 102, bla, 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 hasta 100, 198. Nunca llegan los 100. ¿Vale?